mañana, los que se van a conectar por Facebook, por YouTube, también, Señor, alcánzalos, que la palabra llegue a sus corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, si alguno está pasando por dificultades en esta mañana, si está pasando por pruebas, Señor, te pedimos que tu mano se mueva en favor de ellos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que ahí donde están, ellos reciban, Señor, la contestación tuya, Padre. Reciban la fuerza, reciban el consuelo. Señor, los caminos se abran. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el pastor Oscar Mendoza, Señor, por este tiempo que va a compartir con nosotros. Sí, bendice Señor. Su vida, bendice a sus hijos, a su esposa, Señor, esta preciosa familia, el ministerio que ellos llevan adelante, Señor, la vocación que llevan por delante, y que en esta mañana, Señor, podamos comer ese alimento sólido, ese alimento que nuestra alma necesita, Padre, a través de sus vidas. Te damos la alabanza y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya, amén. Bueno, vamos a comenzar adorando y alabando el nombre del Señor. El Salmo 34, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Amén. El Señor se gloriará. En el Señor se gloriará mi alma, los oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Por qué no le dices a alguien que está ahí, vamos a engrandecer juntos el nombre de Dios? Amén. Vamos Amén. a levantar y engrandecer el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a la alabanza con nuestros hermanos que nos van a dirigir. Saludos, buenos días, vamos a alabar a Dios. Con todas sus fuerzas, usen sus manos, dispongan su corazón. Te alabamos, Señor Jesús. Siento que tu amor en mí es el ritmo y es el pulso que me hace seguir. Y siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, oh buen Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel, mi salvador. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y la omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Le damos la gloria a ti, Señor. Siento que tu amor en mí es el ritmo y es el pulso que me hace seguir. Y siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar como el Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel, mi salvador. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y la omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y la omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Sí, Señor, te adoramos. Y conmigo, levanta
Dile aunque el mundo diga que no vives, y aunque otros digan que no existes, realidades que llenas mi vida. Señor, sin ti no sé dónde estaría, sin ti no sé dónde estaría, por eso vengo a cantarte a ti. Me has dado un cántico nuevo, un canto de agradecimiento. Señor, tengo gozo, tengo vida, Jesús eres mi alegría, y sin tu amor no valdría. Ven a mí. Cada día voy a vivir amándote a ti. La razón de mi existir solo se encuentra en ti. Aleluya. Me has dado un cántico nuevo, un canto de agradecimiento. Mi Señor, tengo gozo, tengo vida, Jesús eres mi alegría, y sin tu amor no valdría. Ven a mí. Aleluya, gloria a su nombre. Te bendecimos, Señor. Sin ti no valdría la pena vivir, pero tú eres maravilloso, Señor. Por eso hoy te adoramos. Hoy estamos en tu presencia para adorarte y para levantar tu nombre. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús,
lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Gracias, Señor Jesús. Creemos en ti, Padre eterno. Creemos, Señor, que vas a hacer grandes cosas, Señor, en nosotros, Padre. Sí, Señor Jesús, muévete, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Donde quiera que nos encontremos, te alabamos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre eterno. Eres todo para mí. Tú eres suficiente. Jesucristo basta. Te adoramos, Señor. Tú eres el agua, Señor, al beber. Tú eres el agua de vida que necesitamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Oh, recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Eres grande, Señor. Te exaltamos, Padre. Eres digno de toda la alabanza. Oh, 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 estamos necesitados de ti, sedientos de ti. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Yeah. Oh, oh, oh. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como soy,
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh Señor, eres suficiente. No necesitamos nada más que tú. Jesucristo basta, eres más que suficiente. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Yeah. Jesucristo basta. Gracias Dios te damos, Padre, en esta mañana, porque podemos exaltar, engrandecer tu nombre. Tú eres suficiente para cada uno de nosotros, Señor, y pido que en esta mañana tú llenes cada hogar con tu presencia, Señor. Tú llenes cada vida con tu espíritu, Señor. Te lleves toda carga, Señor, todo peso en el nombre de Jesús, toda preocupación. Que hoy puedas poner los ojos en Jesús. Ponemos nuestros ojos en Jesús, Señor. Y tú eres lo único que necesitamos para saciar toda nuestra sed. Gracias, Dios, gracias. Agradece a Dios por un momento allí en tu casa, junto a tu hermano, a tu hermana. Dale gracias a Dios, dile: gracias, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu cobertura, gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras agradeces a Dios, Dios suelta milagros sobre tu vida, Dios suelta
promesas, Dios suelta respuestas a oraciones que has hecho en estos días. Dios te libra del dolor en el nombre de Jesús. Señor. Ahora Dios opera, Dios obra en tu vida, en tu cuerpo, en los huesos, en los músculos. Quita todo dolor de cabeza, todo Sí, peso, Señor. toda preocupación. Eres libre en el nombre de Jesús. Señor. Dios trae su presencia sobre tu casa y te dice: estoy contigo, no Aleluya, tengas miedo, Señor. en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén en esta Amén, mañana? amén. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Señor, decir gracias Dios? ¿Cuántos le dan 5 si tienes a alguien ahí al lado? Y si no tienes, acá te doy un 5 virtual, ¿sí? Al perrito, algunos tienen el perrito por ahí. Mi perro sabe hacer 5, ¿verdad? Me hace 5 y después me mueve la cola así porque quiere algo para comer. Bueno, es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes en esta cuarentena extensa, ¿sí? Sí. Pero estamos dando gracias a Dios que podemos mantener la iglesia unida en adoración. Damos gracias a Dios que el que une la iglesia es Jesús, no es un Aleluya. edificio, no es una personalidad carismática. Acá el más carismático es Jesucristo. Así es. Sí, el único que se lleva la gloria, la honra, y ese es el sentir. Eso, para eso la iglesia existe, para glorificar a Jesucristo y para edificarnos unos a los otros. Así que en esta mañana estamos preparados para ser edificados con la palabra de Dios. Dile al que está al lado: prepárate, porque Dios te va a hablar y Dios me va a hablar en esta mañana. Yo estoy muy contento, estamos muy contentos como familia de tener a los pastores Mendoza, al pastor Oscar, su familia. Es de mucha, mucha bendición para nosotros. Ellos son un referente para nosotros. Nosotros lo amamos muchísimo. Yo digo, cuando sea grande quiero ser como Oscar. Es un amigo, pero es un pastor que Dios lo usa muchísimo. Tiene un ministerio precioso. Hace un tiempo estaba viendo en el Facebook los devocionales familiares que ellos tienen. Una familia ejemplar, y lo digo con todas las letras, ejemplar. Y para nosotros son un ejemplo. Así que tenemos mucha confianza de darle el púlpito, en este caso virtual, de la iglesia, y que Él traiga lo que Dios le puso en el corazón para ministrarnos. Así que ponte cómodo, pero no te acomodes tanto, ¿sí? Mantén tus oídos y tu corazón bien abierto. Pastor Oscar Mendoza, él está en Pensilvania, ahora son las... ¿Qué hora sería ya? A ver, 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, Las 2 2 de de la la tarde. tarde. Ya habrá almorzado, y si no, pobre, está en ayunas por la próxima hora. Le doy el lugar al pastor Oscar, su esposa Rosy. Ellos ministran, tienen un ministerio para las familias, han sido pastores por muchos años. Él es un académico, además de esto, ¿sí? Él trabaja en una universidad, ¿sí? Así que también en eso es una gran bendición, una persona muy preparada en teología, en consejería. Así que, pastor Oscar, sin más, te damos lugar aquí, a ti, es todo tuyo. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Gabriel y Roxana. Estoy muy contento de estar con ustedes y con la congregación de la Imagen de Dios, Iglesia de Dios, virtualmente, pero les escucho muy claramente y verdaderamente que yo estoy aprendiendo mucho de la tecnología que están usando. ¿Me escuchan? Muy bien. Estoy contento de estar con ustedes y reciban saludos personalmente mío y de mi esposa y mis hijos. Les prometo que la próxima vez vamos a estar todos juntos con ustedes para compartir de manera grupal. Y Gabriel, Roxana, como cariñosamente les conozco, y a todos ustedes, para mí ustedes son muy ejemplares también, y quiero ser muy recíproco en esas palabras tan alentadoras y tan prometedora. Ustedes son un ejemplo para mí también, de manera muy especial. Desde que lo conocí, siempre ha habido una química muy especial y tengo muchas memorias con ustedes, memorias muy agradables de compartir, de reírnos e intercambiar lecciones culturales. He aprendido una de las cualidades que me
me atrae mucho a la cultura argentina, mexicana y todo internacionalmente, es que aprendo mucho de lo que no puedo viajar a los países de manera igual, pero puedo conocer un poco de cada uno de la idiosincrasia de sus nacionalidades y poder aprender, y me gusta todo y le doy gracias a Dios por ustedes y haberlos conocido, ¿verdad? Y por haber permitido que hubiese estado con ustedes en su iglesia 2 veces, en el 2016 y creo que después de ahí en el 2018 estuve con ustedes, y California ha dejado unas memorias muy maravillosas en nosotros, mi familia. Por aquí Dios nos tiene, nuestra familia ha crecido de manera maravillosa. Como ustedes mencionaron, Dios nos ha dado 2 hijos, Limaris y a Caleb, que ya ambos son adultos. Para darle un poco de actualización, mi hija se graduó como maestra de música de una universidad privada cristiana, Valley Forge, en Pensilvania, y Dios la ha bendecido y ahora es maestra de 5º grado. Trabaja con niños de aprendizaje especial, niños que tienen condiciones autísticas, que tienen necesidades especiales, y a través de ella he aprendido que todos esos niños tienen unas cualidades muy excepcionales. Lo que pasa es que hay que estar preparado para trabajar con ellos, y ella tiene el entrenamiento y tiene el corazón y la personalidad de trabajar con esos niños. Verdaderamente me ministra muy especial mi hija. Y mi hijo va para la universidad ahora en agosto, a finales de agosto, va para la universidad, ha sido aceptado y le han dado becas en 4 universidades, y le interesa mucho la carrera de medicina, le gusta mucho la ciencia, está pensando en ingeniería bioquímica para trabajar en esa área también. Tiene un corazón de ministerial muy lindo, le gusta ayudar a las personas y él quiere usar la medicina como una vocación de alcance y de poder transformar las vidas y darle como lo que Dios le llame. Yo le he dicho, hijo, lo que Dios pone en tu corazón, solamente preocúpate en ser excepcional en ello y dar lo mejor que Dios te ha dado para ti y compartir, pero también le interesa la ingeniería. Entonces está pensando y está orando. Le digo, no tienes que decidirte ni definirte ahora, pero tienes que orar porque tienes que en algún momento escoger la carrera que vas a trabajar. Estuvimos en un tiempo de oración virtual, en una actividad que mi esposa dirigió a través del network, de la red que ella preside, y creo que ella va a subir a Facebook y otras redes sociales para que vean a Caleb el predicador, porque le encanta predicar también, además el músico, y esperamos que en algún tiempo estemos los 4 juntos con ustedes. Así es que manténganlo en oración, y hemos crecido. Tenemos 2 mascotas, más de 2 mascotas. Mi esposa tiene 6 pescados en un tanque de peces, perdón, tiene 6 pececitos de oro que le llaman. Entonces hay que darle mantenimiento a esa pecera. Mi hija tiene 2 tortugas también, ya son entonces 8 mascotas. Tenemos una perrita Yorkie, una Yorkshire Terrier de 10 años, y el más joven en la familia tiene 10 meses, va para 11 meses, y es una mascota, es un Rottweiler que pesa 85 libras, conocido en inglés como Roddy, pero es muy, muy gracioso, muy juguetón, pero muy fuerte físicamente, y entonces estamos haciendo crecer la familia de otras maneras, y nos gusta la mascota y la estamos pasando muy bien. Muy bien, ya eso es suficiente como resumen familiar, pero quiero compartir una palabra muy linda que sé que todos nosotros conocemos la historia, y es la historia del hijo pródigo, y se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, y voy a parafrasear, pero ya que pusieron las notas del PowerPoint, quiero resumir la historia. Entonces, en versículo 11 comienza la historia en la próxima página, donde dice que un hombre tenía 2 hijos, y continuó Jesús, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad.
la historia nos cuenta que después de eso, así que él se fue y consiguió un empleo en un lugar, se fue muy lejano. No quiero dilatar, no quiero tomar mucho tiempo en leer toda la lectura de la historia que se encuentra en el versículo 11 al 32. Ustedes la conocen muy bien, pero sí quiero dar referencia a varios elementos que se encuentran en esa historia. Normalmente cuando nosotros leemos esa historia como creyentes en Jesús, partícipes, hermanos y hermanas en la fe, tenemos la tendencia a ver esta historia a través de un lente evangelístico, a través de un lente de alcance al no creyente, aquel que quizás ha escuchado, ha expresado de una manera ser simpatizante con ciertos elementos de la fe cristiana, pero casi nunca la vemos esta historia a través de un lente sociológico, de intercambios sociales o relacionales dentro y fuera de la familia de la fe y de la familia filial que tenemos como hermanos y hermanas en la fe, pero también como miembros de una familia, como vínculo sanguíneo de una familia biológica hablando. No lo vemos a través de los lentes, como dije, sociales, constitucionales y organizacionales a la misma vez. Y yo quiero yo quiero enfocar la enseñanza de hoy a través de las relaciones que tenemos los unos con los otros y cómo estamos constantemente reafirmando, creando o eliminando elementos importantes en nuestros hábitos, en nuestra manera de interactuar, entre nuestra perspectiva hacia la vida, y cómo Jesús a través de esta lección nos enseña tres cosas muy importantes que quiero compartir con cada uno de ustedes. Lo primero que deseo hacer es definir cuál es la audiencia. Una de las maneras que me ayuda mucho a entender la palabra de Dios cuando la leo es poder tratar de transportarme y posicionarme dentro de la audiencia que está recibiendo el mensaje, ya sea que leamos a través de las cartas paulinas, las cartas apostólicas, o a través de las palabras y las enseñanzas que Jesús, nuestro Salvador, comunicó de manera directa. En esta ocasión, Jesús le está hablando a una audiencia que tiene delante de él, y hay dos facciones, hay dos grupos en esta audiencia. Número uno está el presentador, que es Jesús, el que está comunicando, y número dos se encuentran dos facciones. La audiencia se divide en dos grupos. Uno, los pecadores. Esta es la audiencia general. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son personas ordinarias, así como usted y como yo, como ustedes que están ahí, que estamos en una búsqueda constante y continua de querer vivir la vida de una manera que tenga sentido máximo, pero a la misma vez que refleje nuestra fe, que ponga nuestra fe en acción. Pero también hay personas que en la sociedad son olvidadas, como el maltratado, el que ha sido maltratado en la sociedad, personas que han manejado mal lo que Dios le entregó, que no quieren saber de Dios, que están resentidos con Dios, están enojados con Dios, o simplemente han tomado a Dios como un sistema religioso, una práctica religiosa. Y el segundo grupo que se encuentra aquí son los fariseos. Estas son personas profesionales. Si transportamos la palabra y el concepto de fariseo, son personas que religiosamente son muy profesionales, muy conocedores de la literatura religiosa, muy conocedores de las prácticas religiosas, de los ejercicios religiosos, de los dogmas, de los requerimientos para tratar de alcanzar una lista interminable de requisitos para tratar de tener acceso a Dios. Entonces, estas dos facciones, las personas de vida cotidiana y las personas que han tenido entrenamiento profesional, se encuentran en esta audiencia, y Jesús está compartiendo con ellos de manera simultánea y le va a demostrar que ambos, independientemente de dónde ellos vienen y cómo ellos tratan de aproximarse a Dios, hay un común denominador, y el común denominador es que todos necesitamos de que Dios se acerque a nosotros de manera gratuita, de manera con misericordia, y nosotros tenemos que tener una amplia y panorámica visión en nuestra relación con Dios, que incluya
nuestra óptica hacia arriba, verticalmente viendo y buscando de Dios, pero lateralmente también buscando y viendo a nuestro prójimo. Y en esta historia, si hay dos grupos que son la audiencia, los fariseos, los líderes religiosos y la gente, el pecador, los colectadores de taxes, los que están enfermos, los marginalizados, los pobres, pero sí hay tres progresiones, hay tres movimientos en esta historia y hay tres grupos representados simbólicamente. El hijo menor en la historia del hijo pródigo representa al pobre, al enfermo, al marginalizado, a los pecadores, aquellos que se categorizan como lejos de Dios, inalcanzables, porque si Dios no los alcanza, es muy difícil alcanzarlos porque hay una falta de relevancia entre la vida que yo puedo llevar en mi vida, en mi manera de vivir, y aquellos que están geográficamente o sociológicamente hablando lejos de mi alcance. El hijo menor representa a esa persona que ha hecho algo indebido, que se siente culpable de algo que no se puede perdonar a sí mismo, o a la persona que no ha tenido el cuidado de administrar muy bien lo que Dios le ha dado, o quizás vive la vida en el momento, vive la vida en lo que yo quiero hacer ahora, lo que yo quiero hacer hoy, lo que me interesa hacer hoy, lo que me gusta, lo que sabe bien al paladar, lo que deja muy buenas memorias en el momento, pero tiene muy poco tiempo y muy poca relevancia en el planeamiento de cómo me va a impactar en la vida futura. El hijo mayor tiene un simbolismo de los líderes religiosos. El hijo mayor, como vamos a ver en la historia, en estos versículos del 11 al 32, representa a aquellas personas que siempre han hecho las cosas bien. Aquellas personas que siempre han vivido, podríamos decir, bajo la luz y observando la ley como ciudadanos responsables, que siempre se preocupan en que hacer las cosas bien y quieren que de la misma manera todas aquellas personas que interactúan con ellos hagan las cosas bien, que ven las cosas a través de un lente de lo correcto versus lo incorrecto. Son los líderes religiosos que rechazaron el llamado de Jesús porque ya ellos se habían identificado como alguien que sabían lo que Dios quería de ellos y lo que Dios quería de la sociedad. Y tenían un margen muy, muy angosto. Tenían un nivel de amplitud para aceptar una nueva enseñanza de manera muy cerrada. Estaban muy cerrados a una nueva enseñanza, especialmente porque no encajaban con los preceptos, con lo que ya ellos habían aprendido, y estaban muy encerrados en su manera de vivir. Y número 3, el tercer personaje simbólicamente es el padre del hijo pródigo, que representa a Dios, aquel que busca, que alcanza, que se da sin medida por recibir y por perdonar el mal hecho de cada uno de nosotros, el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, estas son las tres representaciones simbólicas en esta historia. Pero también la historia, y esto lo digo como base de la enseñanza, hay tres movimientos en esta historia. Y estos tres movimientos se mueven de la siguiente manera. Número 1, el hijo. Cuando usted lee esta historia, la historia empieza con que el hijo anhela su independencia. El hijo se aproxima al padre y le dice: quiero que me des la herencia que me pertenece no quiero esperar a que estés en tu lecho de muerte o a que tú ya hayas muerto, sino que la quiero ahora. Necesito mi porción ahora y la quiero ahora. Número 2, el hijo menor maladministra. Aparte de la narrativa de esta historia, nos muestra que el hijo menor se va y maladministra su independencia y desperdicia su herencia dentro de un tiempo que es determinado. Y entonces lo que él no puede percibir sobre el futuro, la buena administración que no existe en la vida de él, es sorprendida por un periodo de escasez, un periodo que lo lleva a él a reflexionar en sí mismo, caer en su sentido, pedir perdón y regresar donde él pudo haber siempre estado mejor bajo el cuidado de su padre. Y número 3, el hijo menor, esta historia, huye de su locura, huye de su poco
a su poca sabiduría y de hace de regreso un retorno a la casa de su padre. Ahora, yo quiero en este momento, sé que la historia es muy conocida de todos nosotros, pero quiero pausar y quiero compartir algo muy importante y cómo esto nos aplica a nosotros. En el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de aislamiento personal y de limitaciones sociales, quiero reflexionar un poco sobre el tiempo que yo viví en California con mi familia. Nosotros vivimos 10 años y hay una diferencia donde ustedes viven y el estilo de manera de vivir a como yo estoy viviendo aquí en Pensilvania. Por ejemplo, entre el mes de noviembre a marzo, los movimientos al aire libre, fuera del hogar, son un poco restringidos aquí por los elementos climatológicos, elementos del invierno. Por ejemplo, a excepción de este invierno que pasamos, que fue bien, un poco cálido, no hubo literalmente no hubo ni una tormenta de nieve. No recibimos ni siquiera una pulgada de nieve en todo el invierno en la costa este de los Estados Unidos, específicamente en el noroeste, en el noreste. Regularmente nosotros recibimos entre 20 a 30 pulgadas de nieve cada invierno. No todas caen a la misma vez, pero la acumulación o la medida de un invierno puede ser entre 20 a 30 pulgadas. A veces pueden caer 9, un pie de nieve, que son 12 pulgadas, y pueden ir acumulándose. Pero en este invierno que pasó no hubo ni una pulgada de nieve que cayera. Y los días bajo punto de congelación, que viene siendo 32 grados Fahrenheit, de 32 para abajo, los días fueron muy contados. Fue un invierno muy cálido y se sintió bien porque verdaderamente no tuvimos que abrigarnos mucho, pero eso invitó a que las personas salieran y trataran el invierno como fuera una primavera, como si fuera una primavera. En California, los 10 años que vivimos, un invierno en California, la temperatura puede que baje ahí donde ustedes están, que es en el Valle de Los Ángeles, el Valle de San Gabriel, o el Valle de lo que le llaman el Inland Empire, el Rancho Cucamonga y toda esa área por ahí. Puede que la temperatura baje a 45 grados, 40 grados, y es por la noche porque ya durante el día sube a los 55, 65. Entonces, eso es un tiempo de primavera. Y el tiempo de salir en California, todo el mundo, el clima en California invita a estar saliendo, invita a salir a comer, a disfrutar el buen tiempo, el buen clima, bajo en humedad, muy presto para salir, soleado casi todo el tiempo. Y eso invita a uno estar viviendo en un tiempo muy agradable a socializar, a salir hacia afuera, a divertirse. Y esas diferencias que vivimos continuamente, todas han sido interrumpidas por la pandemia que estamos viviendo. Porque ahora estamos forzados a comer en el hogar más frecuentemente, cocinar más frecuentemente, ser más creativos en la cocina, ser más creativos con el tiempo que estamos pasando con nuestros cónyuges, ya sea las esposas con los esposos, el esposo con la esposa. No se está saliendo a ir a trabajar y quizás hayan algunas excepciones para los trabajadores que se les considera como esenciales dentro de la función que desempeñan en la sociedad. Pero hoy estamos pasando 7 días a la semana juntos con nuestras familias, con nuestros hijos. Nuestra manera de vivir ha sido interrumpida por los últimos 2 meses ya de una manera drástica. Las familias estaban acostumbradas a que papá y mamá salían por la mañana a trabajar o a la escuela, y los muchachos se iban a la escuela y regresaban 6, 7 horas más tarde. Eso le daba tiempo a uno a preparar para el almuerzo, para la cena, pero había un ritmo de vida que nos permitía estar separados el uno del otro. Pero de una manera u otra, todas estas restricciones nos llevaron a estar viviendo juntos. Y nosotros hemos estado aquí en nuestra casa. Imagínense, 8 mascotas, una familia de 4 personas, estar en la casa, una casa de 2,200 pies cuadrados más el patio y la yarda de afuera. O sea, estar encerrado
tanto tiempo? Y no tomó mucho tiempo para darnos cuenta de que no estábamos preparados para que nuestra vida fuera interrumpida de esta manera, de una manera tan drástica. Entonces, llegó el momento en que en esta historia, Jesús, independientemente de la diferencia entre los fariseos y la audiencia en general, Jesús habló con ellos y le dijo, esta es una historia que es relevante a ambos. Y la escogí para hoy porque independientemente de la diferencia que vivimos en nuestra manera de vivir, hay algo muy importante que debemos de aprender. Número uno, tenemos que aprender que las decisiones que hacemos hoy tienen impacto en el futuro inmediato, pero también en el futuro más lejano que tengamos. Toda decisión que hagamos va a impactar de una manera doble. Y es la siguiente. Toda decisión que yo hago no solamente me impacta a mí como Oscar, la persona, sino que impacta a todos los que están a mi alrededor. Si yo ocupo ese concepto de decisión, quiere decir que la decisión que yo haga, por más menor que yo piense que sea, no solamente me va a impactar a mí, sino que me va a impactar a mi esposa, va a impactar a mis hijos, va a impactar al sistema de mi familia, nuestra manera de vivir. Y si la decisión es para beneficio, va a ser de buen impacto para mi familia. Pero si la decisión que yo hago no lleva los elementos de planeamiento, no incluye el planeamiento de buscar a Dios en oración y dirección de Dios, sino que estoy basando mi decisión en mi experiencia, en mi conocimiento solamente, entonces puedo exponer a mi familia a sufrir y a vivir, a tener unas vivencias que quizás no se pudieron haber visto anteriormente, pero que quizás, aunque Dios las permita, no es lo que Dios deseaba para nosotros. Y eso es lo que este joven decidió hacer. Fue delante de su padre, y para darles una idea, en el lente sociológico que esta historia se desempeña, el que un hijo menor pidiera su herencia a su padre, piensa en la manera como sus hijos pueden faltar el respeto al sistema familiar dentro de la cultura que ustedes viven. El pastor Gabriel y pastor Roxana dijeron que vengo de una familia multicultural. Yo soy nicaragüense porque nací en Nicaragua, pero la mayor parte de mi vida ahora la estoy viviendo en los Estados Unidos y he interactuado, estoy casado con mi esposa por 28 años, que su padre es cubano y su mamá es puertorriqueña. Mis hijos tienen 3 culturas en su vida, pero hemos estado en círculos culturales y sociales donde incluyen al centroamericano, suramericano, mexicano, y eso ha creado un mosaico cultural dentro de nuestras vidas, que lo apreciamos de una manera muy especial. Pero si nosotros vemos que el hijo menor le pidió a su padre la herencia y la independencia, yo le pregunto hoy a través de este servicio virtual, piensa en la manera como sus hijos o su hija o cualquier otra familiar pueden alterar ese orden de respeto y de honor dentro del núcleo familiar a través del lente cultural de donde ustedes vienen. ¿Qué significaría eso? Yo quiero decirles que en esta historia que Jesús compartió, el que el hijo menor fuese por encima del hijo mayor y pidiera su herencia, eso era una alteración al orden familiar de manera nadie se atrevía a hacerlo, porque estaba fuera del orden de lo que le correspondía a un hijo menor. Toda herencia, toda autoridad, todo manejo de bienes materiales movibles o inmovibles les tocaba al hijo mayor. Dentro del ente sociológico de esta familia judía judía o israelita que Jesús le estaba describiendo, el hijo menor tenía que recibir lo que se le diera en el momento que se hacían las reparticiones de bienes, de administración. En este caso, no había una transferencia bancaria como la puede haber entre nosotros y nuestros hijos. No podemos hacer transferencia electrónica de fondo. No era tanto una transferencia material, sino que era una transferencia de administración.
se administraban animales, se administraban bienes inmuebles como el hogar, la tierra, lo que no se puede contar con dinero. Pero en el contexto del siglo que estamos viviendo, nosotros tratamos una transferencia como algo más transaccional. Transferencia de fondos, transferencia de título, es más material, es más tangible. Pero lo que Jesús le estaba enseñando era que el hijo menor estaba más enfocado en la transferencia del bien tangible, del bien monetario, que como todos podemos estar de acuerdo, tiene ese dinero, esa moneda, tiene una fecha de expiración, tiene una fecha de vencimiento. El dinero que usted y yo estamos ahorrando o hemos ahorrado, si se maladministra, se gasta bien rápido, se evapora de una manera muy rápida. Y ustedes y yo sabemos cuán difícil tenemos que trabajar para poder alcanzar una meta de ahorro, pero muy fácil se puede gastar y se puede evaporar esos fondos. Entonces, en la alteración al orden familiar, el hijo menor la viola porque va por encima de su hijo, de su hermano mayor, primeramente, número uno. Número dos, le pide a su padre la herencia y la independencia. Y esto es un pecado muy grave. Esto es una ofensa gravísima dentro del orden de esta familia que Jesús narra. ¿Por qué? Porque implícitamente o indirectamente el hijo menor le estaba diciendo a tu padre, no me interesa que sigas viviendo. Yo quiero lo que tú representas y lo deseo, lo anhelo y lo necesito ahora. Lo necesito hoy. Implícitamente a su padre le estaba diciendo, llanto, no te necesito. Lo que necesito es lo que tú me puedes dar cuando estés en tu lecho de muerte. Y para el padre, sociológicamente hablando, esto representa lo que la Biblia dice cuando nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Una de las bendiciones o de las maldiciones que puede acarrear lo que la Biblia habla dentro del contexto judío es la bendición paternal, la bendición de los padres, de padre y madre. Honrar, el hijo honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien en todo lo que haga. Esta bendición de retribución, que significa, si yo honro a mi padre y a mi madre, Dios me va a bendecir, es algo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es muy marcado en la honra a los padres para que la bendición sea otorgada. Por eso cuando ustedes leen las historias bíblicas en el Antiguo Testamento, la bendición de Abraham sobre sus hijos, de Isaac, de Jacob y de todas las otras generaciones, de David, de todas las otras generaciones subsiguientes, juega un papel muy importante, porque la bendición y la transferencia de bendición, de administración, se otorga, se da, se pasa a la futura generación cuando ya el padre y la madre han cesado de ejercer su señorío dentro del núcleo familiar y están listos para aceptar el pasar esa antorcha, el pasar esa transferencia generacional para que los hijos continúen lo que se ha venido, lo que tiene valor y lo que tiene subsistencia para la próxima generación. En este caso, el hijo menor le dice a su padre, yo no quiero esperar, estoy preparado y lo deseo ahora. Noten algo, que el padre no le niega al hijo menor lo que el hijo menor le está pidiendo, sino que el padre accede a ese pedido. El padre sabe que estaba violando todas las normas y las leyes, todas las normas familiares que existían dentro de la familia. Y ustedes y yo podemos reflexionar y decir, ¿saben qué? Nosotros pasamos tanto tiempo en enseñarles tantas cosas buenas a nuestros hijos y pasamos tanto esfuerzo en desarrollar una dinámica matrimonial y familiar que perdure, que sobrepase cualquier amenaza que nuestra familia puedan enfrentar, pero al final del día, nuestros hijos van a tener que hacer sus propias decisiones y nuestra oración es que algo se les haya pegado a nuestros hijos, algo hayan aprendido, algo hayan aceptado y encuentren de valor para que les puedan servir. Yo ahora mis hijos están mayores, mi hija tiene 25 años y mi hijo tiene 18, ya hemos transicionado, pero ya ellos tienen un juicio de razón, todavía viven con nosotros, pero tienen
un juicio de razón y tienen unas libertades que quizás un niño de 10 años, de 8 años, de 5 años, de meses de nacido no la van a tener. Pero nosotros confiamos que la palabra de Dios, que empezó con muchos de ustedes cuando los conocieron, que tenían 2 años, 6 años, ahora podemos ver el fruto de la perseverancia y de la esperanza y la fe que tenemos de que la palabra de Dios no puede ser arrancada de sus corazones. Este hijo menor en esta historia altera ese orden y el padre no se niega a dárselo, sino que se lo da. Y esa enseñanza que Jesús les estaba dando es que Dios ha repartido equitativamente sobre toda su creación. Dios nos ha dado la bendición y Dios nos ha dado la oportunidad de decidir y hacer decisiones que nosotros vamos a últimamente a ser llamados responsables, ya sean buenas decisiones o no muy buenas decisiones, buena administración o mala administración de lo que Dios nos ha dado. Esta alteración es un ejemplo que Jesús les da donde pone al fariseo, al profesional religioso, a los conocedores de todas las normas religiosas de ese tiempo en un mismo plano a la par de aquella persona que es un ciudadano regular, de aquella persona que es pobre, que es rico. En los ojos de Dios, nosotros tenemos acceso a las mismas bendiciones equitativamente, pero equitativamente también tenemos el mismo nivel de responsabilidad de buena administración sobre lo que Dios nos ha dado. No importa la magnitud. Cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo es resumido en una sola palabra y es influencia. ¿Cuánta influencia me ha dado Dios a mí para vivir, ejercitar en mi círculo social, en mi círculo familiar, en mi círculo eclesiástico, en mi círculo de interacción con otras personas? Y nosotros tratamos de decir, wow, esta persona tiene un gran liderazgo. Pero el liderazgo no se mide en el número de personas, primordialmente en el número de personas que uno lidera, sino en el nivel de influencia que nosotros estamos impactando en la vida de otras personas. Si nosotros damos un ejemplo de esto y lo enfocamos en la familia, podemos decir, las primeras personas que nosotros debemos tener influencia es sobre nuestros cónyuges, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, y de la misma manera dentro de los hijos. Pablo nos dice en una de esas cartas que cuando uno de los textos donde es muy mal leído y mal interpretado, donde dice esposas sométanse a sus esposos, ¿verdad? Pero también le habla a los esposos y le dicen ame a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una de las cosas que yo veo ahí es mutualidad, es un mutuo sometimiento, un sometimiento muy recíproco, donde busca el bienestar, el avance y la ayuda de la unidad matrimonial. No necesariamente qué ventaja puede tener el uno sobre el otro, qué influencia puede tener el uno con el otro para hacerle cambiar de parecer. Y aquí Dios le permite al padre, demuestra que el padre le dio el bienestar al hijo. Ahora, el hijo se va, y ustedes conocen la historia, se va lejos y hacia una distancia geográfica y dice que pasa la buena vida por un cierto tiempo, pero prontamente se encuentra solo, se encuentra haciendo un trabajo muy indigno dentro de la clasificación de lo que los trabajos representaban en aquel entonces. Pero la ilustración de este trabajo de alimentar y de cuidar donde vivían los cerdos, Jesús fue muy estratégico en esta historia porque ese trabajo tiene un simbolismo, y el simbolismo es que ese joven llegó a lo más bajo que pudo haber llegado. Representa en la bajeza o cuán inescapable era el pozo donde él se encontraba en su vida. Y hoy en día, nosotros, ¿qué tipo de pozo podemos estar nosotros? Puede ser el pozo de la deuda económica, de estar en grandes deudas económicas. Puede ser un pozo donde hemos bajado
nuestro nivel de búsqueda de Dios, nuestro nivel de interacción con Dios, nuestro nivel de influencia espiritual en nuestro hogar, nuestro nivel de adaptabilidad a lo que, si no podemos visitar un edificio físico para estar como iglesia, ¿cuánta influencia estoy yo ejerciendo espiritualmente en mi casa? Este tiempo que estamos viviendo, el pastor Gabriel y pastora Rosana mencionaron que han visto uno de los ejemplos devocionales que nosotros hacemos en nuestro hogar. Nosotros tuvimos que adaptarnos porque nosotros dijimos, si nosotros hacíamos devocionales una vez a la semana, porque estábamos acostumbrados a ir a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, y ahora no podemos ir a un edificio, no podemos abrazar, no podemos tocar a las hermanas y a los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser iglesia dentro de nuestra casa? ¿Cómo podemos nosotros usar más efectivamente el tiempo que Dios nos da para estar juntos? ¿Y cómo podemos darle colectivamente a Dios nuestro mejor tiempo? No el tiempo que nos sobra, no el tiempo que no es ocupable como después que hayamos estado en nuestros teléfonos celulares, en viendo los estatus sociales, no el tiempo que ya no sabemos qué hacer con él y boom, vamos a tratar de hacer un devocional. No. ¿Cuál es la prioridad de la integridad de mi vida espiritual personal junto con la de mi esposa y la de mis hijos? ¿Qué tengo yo como recursos en mi casa que puedo traer y darle un tiempo devocional de tal manera de que todos podamos salir de una manera edificados y poder darle a Dios, como dice Jesús Adrián Romero, darle lo mejor de mi vida de una manera cotidiana? Este joven en esta historia decidió vivir lo que en su manera de pensar para él era lo mejor, pero ustedes y yo podemos estar de acuerdo que fue la peor decisión que él pudo haber hecho, y es vivir en el momento. Y yo empecé la enseñanza que les comparto diciéndole, hay una gran diferencia en la manera de vivir en California y acá, pero si hay algo que nosotros hemos identificado en nuestro hogar, que ha sido interrumpido en nuestra manera de vivir en los últimos 2 meses, quiero notar ciertas cosas. Número 1, ha sido interrumpido nuestro ritmo de vida, nuestro tiempo de separación el uno del otro, y ahora hemos estado en los 2.200 pies cuadrados de nuestra casa, juntos todos los días, todas las horas. Nos levantamos, comemos y dormimos, estamos juntos. Ya la mayoría del tiempo no estamos separados el uno del otro, sino que estamos físicamente el uno con el otro, con nuestros hijos, con nuestra esposa, y en el caso de ustedes, su esposo, a las hermanas que están presentes, y si tienen mascotas, junto con las mascotas. Y yo rápidamente me di cuenta que la administración del hogar es un trabajo de tiempo completo. El limpiar la casa, el mantener la casa limpia, ordenada, mantener los muchachos en orden, y cada quien está adaptado a un ritmo de vida independientemente cuán joven o cuán adultos sean sus hijos. Todo eso ha sido interrumpido y ahora teníamos que aprender a cómo vivir 7 días a la semana, 24 horas al día, totalmente juntos los unos con los otros. ¿Y qué hacíamos? Notamos que la comida se estaba yendo más rápido. Notábamos de que teníamos que administrar la comida mejor porque las tortillas se estaban yendo más rápidas. El arroz se consumía más rápido, la carne. Entonces nosotros tuvimos que hacer un tiempo de adaptación y decir, un momento, estamos viviendo un tiempo de escasez, y dentro de las primeras 4 semanas nos dimos cuenta que las filas en los supermercados, el pánico en la sociedad llevó a la acumulación de bienes, y cómo nosotros no caer en la trampa de pensar de que el mundo se iba a acabar. Hubo un tiempo de adaptación. Hubo un tiempo de adaptación porque aún el detergente de la ropa se estaba gastando más rápido porque estábamos en la casa todo el tiempo. El consumo de la electricidad, el consumo de muchas otras cosas. ¿Cómo pensamos? Ok, si alguien tiene que ir al supermercado antes que regrese a la casa, hay que desinfectar donde esos zapatos estuvieron. Si no tuvieron guantes, ¿cómo desinfectarse las manos? Todos esos hábitos que los tomamos por apercibido, ahora eran prioridad para nosotros para eliminar la probabilidad de contaminación a aquellos seres queridos que es mi esposa y mis hijos. En este tiempo que estamos viviendo,
otra de las cosas que fue afectado, si el estilo de pasar tiempo juntos ha sido afectado y aprender a cómo vivir juntos más frecuentemente, una de las mejores cosas que nos ha sucedido es que en este tiempo de aislamiento y de pandemia nos ha enseñado a no gastar tanto el dinero. Nos ha enseñado a que no tenemos que salir a comer afuera para sentirnos satisfechos. Nos ha enseñado a ser más creativo en la cocina. Nos ha enseñado a que no tengo que ir de compra a las tiendas toda la semana, sino que puedo utilizar la ropa una y otra vez. Y hemos aprendido que este tiempo, estas semanas, 8 semanas que hemos ya pasado los unos con los otros, verdaderamente no hay que salir tanto. Esto es un tiempo de adaptación, un tiempo de reflexión que, aparte de lamentablemente las vidas que hemos perdido, personas que conozco, personas que estaban en la iglesia, que han sido impactados con el virus, pero ya no están con nosotros, nos ha impactado de manera emocional. Pero a la misma vez hemos tenido que poner en perspectiva qué hábitos hemos acumulado y hemos desarrollado en unos estilos de vida donde hay tendencia a la comodidad financiera y a la comodidad sociológica y a la comodidad de quiero pasar un buen tiempo, la pasé sabrosa, la pasé rico, la pasé bien, pero cómo ejercitar la restricción un poco para poder planear mejor para un mañana. Y nosotros hemos visto un incremento en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque no estamos saliendo, no estamos viviendo como nosotros vivíamos antes. Y entonces ahora estamos diciendo, esto que hemos podido ahorrar, estos ajustes que nos han llevado, y le doy gran crédito a mi esposa por eso, cómo nos ha impactado, cómo entonces podemos estar mejor preparados para un tiempo o para una extensión de este tiempo. Se empezó de que este aislamiento iba a ser de un mes, después se extendió, ahora corrientemente está extendido hasta junio, pero todas estas fechas de levantamiento de estas restricciones han sido muy fluidas. Regresando a la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo tuvo que adaptarse a su escasez, derrochó el dinero, malgastó su dinero, pero llegó a su conciencia y dijo, no puedo, no debería yo de vivir así. Puedo vivir mejor en casa de mi padre. La enseñanza principal de esta historia que Jesús nos compartió es que la mala decisión, todas las alteraciones que el hijo menor representa, cuán lejos uno puede llegar de Dios, puede irse de Dios, entre comillas, irse lejos de Dios, y el buen comportamiento del hijo mayor, ambas en sí mismas, y quiero que reciban esto dentro del contexto apropiado. El buen comportamiento del hijo mayor y el mal comportamiento del hijo menor, no solamente el comportamiento nos acerca o nos aleja de Dios. Cuando usted ve en el ejemplo del hijo menor, sus malas decisiones lo llevó lejos de su padre. Y recuerden que dije al principio, el padre en esta historia representa a nuestro Padre Celestial, simbólicamente hablando. El mal comportamiento del hijo menor lo llevó lejos de su padre. Pero el buen comportamiento del hijo mayor, si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que el hijo mayor le dice a su padre, yo siempre he estado contigo, siempre me has tenido aquí, siempre has contado conmigo y siempre he estado a tu lado. ¿Y cómo es posible que le dice que a este que se fue, que te faltó el respeto, que se portó mal, tú le tiras una fiesta y lo vistes con ropas y tiras una fiesta? Algo, y ya para empezar a resumir todo, quiero que recordemos algo. Nuestro buen comportamiento no nos garantiza el perdón de Dios. El perdón de Dios viene por la gracia y la misericordia de Dios. El buen comportamiento, si se vuelve un sobreénfasis o se vuelve el objetivo principal y mayor en el por qué nosotros interactuamos con otras personas o el por qué nosotros profesamos la fe cristiana, nos puede desnivelar o nos puede sacar de
de la verdad, del por qué nosotros nos cohibimos de ciertos malos comportamientos. No quiero decir que el buen comportamiento no tiene ningún valor, de ninguna manera. Tiene buen valor, pero no debe de ser el objetivo principal o el objetivo mayor en nuestra manera de vivir y de interactuar con los hermanos y las hermanas en la iglesia o la sociedad en general. Debería de ser un espejo de que las personas vean a Jesucristo a través de nosotros. Recordemos el que fue crucificado con Jesús, uno a su izquierda y uno a su derecha, y ambos estaban a la misma distancia de Dios, pero ambos estaban apuntando en polos opuestos. Uno se arrepintió y le pidió a Jesús que se acordara de él. El otro ni siquiera expresó arrepentimiento. La clave aquí de esta enseñanza que Jesús le da a esta audiencia es que el que se arrepiente es digno de perdón. Ayer estuve conversando con una persona que no es creyente, pero lo conozco, lo he aprendido a conocer en el último mes y medio, y no conozco, verdaderamente no lo conozco si es alguien que tiene base de fe en la fe cristiana, pero me dijo: Oscar, para una persona que sea digna de perdón, tiene que primero estar dispuesto a perdonar la ofensa que se ha cometido en contra de él o de ella. Yo le dije a él, se llama Matt, yo le dije: Matt, tienes una gran razón, porque si yo no estoy dispuesto a perdonar la ofensa de mi prójimo, no puedo esperar que se ejerza perdón sobre mí. Estamos hablando de la regla de oro, de conducirnos y de tratar a otros como nosotros queremos ser tratados. En esta historia, Jesús les enseña a los fariseos y a la audiencia que ambos, el religioso y el pecador, ambos tienen acceso a al tesoro que Dios nos da. Y es el tesoro de la vida eterna, es el tesoro de acceso a la presencia de Dios, pero que tenemos una responsabilidad de ser buenos administradores de ese tesoro. Dios no nos ha dado monedas, Dios no nos ha dado dinero, aunque sí nos ha dado acceso a finanzas aquí en la tierra, porque todo se maneja con las finanzas, pero Dios nos ha dado acceso a bendiciones materiales. Pero lo que más tiene valor en lo que hemos recibido es lo que ya Dios nos ha entregado, y es acceso a la vida eterna, la salvación, y nosotros tenemos la bendición de tenerla, pero la responsabilidad de salvaguardarlas. Y tenemos la responsabilidad de tener que emplear un estilo de vida que, independientemente de lo que nos sorprenda, la pandemia que estamos viviendo, la separación física que estamos teniendo de la sociedad, nos lleve a nosotros a recalibrar, a reentender y a ejercer una nueva estrategia sobre de cómo la vida, una vez que vuelva a una nueva normalidad, cómo vamos nosotros a estar mejor preparados que lo que estábamos preparados cuando esto empezó. Quiero finalizar con esto. La historia nos dice que cuando el padre vio a su hijo que todavía estaba a la distancia, dice que el padre no esperó que el hijo estuviera enfrente de él. Que dice la historia que el padre salió a correr, corrió y salió y lo alcanzó. ¿Y qué dice? Lo abrazó y lo besó, pero no lo besó una vez, lo besó múltiples veces. Y hay dos cosas muy importantes que como parte de la conclusión quiero compartir con ustedes. Dentro de la tradición judía, dentro de las comunidades judías que existían, había una práctica que se hacía, que tiene el nombre de judío, que se llama kesasa. Eso era una práctica que los ancianos de la comunidad practicaban, donde se tomaba una vasija de barro y se tiraba en contra del piso y se explotaba y se rompía en varias partes. Y esta práctica la hacían los ancianos de la sociedad, y ahí ustedes pueden ver la presentación. El padre corre porque el padre no quiere que los ancianos y las autoridades de esa comunidad se le adelantaran e interrumpieran la bienvenida del padre a su hijo
y cohibieran a su hijo a regresar a la casa del padre. Porque si los ancianos y las autoridades se anteponían al padre, era imposible que ese hijo regresara a la armonía, al recibimiento, a la bienvenida, y mucho menos fuera restaurada la vida que él tenía antes de cometer el error. Por eso es que Jesús es muy estratégico cuando dice que el padre corrió. El padre corrió porque amaba a su hijo por encima de todo lo malo que había hecho, por encima de cuán aislado, cuán lejos se había ido del hogar de su padre. Por más allá de todo lo que él había hecho mal, el padre corrió, besó a sus hijos múltiples veces, lo vistió con ropa nueva, la mejor ropa, no ropa vieja, sino la mejor ropa. Puso un anillo, que quiere decir un anillo que le dice, tú perteneces a una familia, tienes una identidad, tienes una posición que está siendo restaurada porque tu padre te alcanza antes de que las autoridades de la comunidad te alcanzaran. E hizo una fiesta de celebración. ¿Qué celebró? Celebró el regreso de su hijo de la muerte hacia la vida. Y en esta historia que nosotros conocemos tanto, que hemos escuchado tanto, yo digo que, ¿cuáles son las enseñanzas que existen para nosotros? ¿Cómo yo puedo desarrollar una nueva actitud? Bueno, ¿cuáles son los pecados del hijo mayor? Número uno, que se molestó porque su hijo menor estaba siendo bendecido de una manera inmerecible. El pecado del hijo mayor también se ofendió por las cosas menores. ¿Qué cosas menores? El vestimento, las nuevas sandalias, el beso, la bienvenida paternal a un hijo que no lo merecía. Pero también pensó que Dios le debía al hijo, estoy hablando del hijo mayor, de que Dios le debía más a él porque él se estaba comportando bien toda su vida, porque nunca hizo algo malo. Y podemos ver de que si nosotros reflexionamos en nuestra vida también, podemos pensar de que quizás yo fui el mejor hijo dentro del hogar de mi papá y mi mamá. Siempre me porté bien, pero siempre hubo uno que le dio dolor de cabeza a mamá y papá, y pensamos de que porque yo me porté bien, merezco mejores favores y mejor tratamiento. O quizás estamos buscando el reconocimiento y la apreciación por la buena labor realizada dentro de nuestro núcleo familiar. Pero la historia nos enseña que no necesariamente es esto de esta manera. Entonces, ¿cuál es nuestro reto en el día de hoy? Nuestro reto es identificarnos con el personaje de esta historia, un personaje en esta historia, y pedirle a Dios que nos enseñe a cómo debemos de corregir nuestra identificación con cualquiera de uno de esos personajes. Conclusión. ¿Qué significa? ¿Cuál es la gran lección para nosotros? La gran lección para nosotros es que solamente el buen comportamiento nos puede mantener tan lejos de Dios como el mal comportamiento. Si nosotros perdemos la perspectiva de por qué nos arrepentimos, de por qué nosotros hacemos las cosas o tratamos de vivir una vida pía, una vida bajo los marcos de la ley, si verdaderamente nosotros no tenemos en perspectiva, no mantenemos claramente la óptica, que Jesús es el todo y para el todo de nuestra vida, entonces vamos a perder la perspectiva del por qué somos cristianos. Por eso cuando leo la historia del hijo pródigo, para mí es más que una historia, es una enseñanza muy relevante a nuestra vida hoy, de cómo debo de tratar a mi esposa, cómo debo de tratar a mis hijos, cómo debo de interactuar con la sociedad, cómo debo de mantener mis finanzas, cómo debo de recalibrar mi estilo de vida de tal manera de que maximice a lo mayor posible la efectividad de todo lo que Dios me ha permitido tener alcance. Y de manera igual, ¿qué tipo de influencia, qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo en aquellos más cercanos a mí? Y quiero decirlo y ser el primero en confesar. Cuando empezamos a estar, las primeras semanas que empezamos a estar todos juntos, se hizo un poco difícil porque los platos en la cocina se ensuciaban más frecuentemente, había que botar la basura más frecuentemente
Los baños tenían que estar limpiados más frecuentemente, había que doblar la ropa lavada más frecuentemente. Entonces tuvimos que tener una reunión y decir, un momento, ahora estamos todos ensuciando más y ocupando más esto que conocemos como nuestro hogar, y tiene que haber un trabajo en equipo. Entonces mi esposa, como una de las mejores organizadoras que yo conozco en la vida, mi esposa en la logística y en la organización de equipos es excepcional. Ella hizo una organización y ella dijo, ok, esto es lo que Oscar va a contribuir, lo que Limaris, lo que Caleb y lo que cada uno. ¿Para qué? Para que entonces pudiéramos todos participar de la responsabilidad, pero también disfrutar del fruto de trabajo en equipo. Por eso esta enseñanza, quizás ustedes escuchan el saxofón, en el trasfondo eso es Caleb practicando el saxofón, pero ahora tenemos que utilizar el tiempo de manera mejor. Aquí en nuestro hogar tenemos acceso al internet, pero no todo es pasar en el internet, no todo es pasar buscando información sobre la pandemia, sino que cómo utilizamos la tecnología para honrar a Dios y para hacer más efectiva nuestra manera de vivir. Con esto quiero concluir, pastores y los miembros de toda la iglesia, de una manera tan energética, y decirle, hermanas y hermanos en la fe, Dios nos está llamando en este tiempo que estamos viviendo a que nos adaptemos y a que innovemos en nuestra manera de vivir, a que seamos más eficaces, en que seamos más buenos administradores de todo de lo que Dios nos ha dado. Yo les felicito porque la tecnología que ustedes están utilizando para mantener el elemento de comunidad como iglesia, poder hacer alabanza y adoración de esta manera, poder estar en la comunidad, en la comodidad de su hogar, pero no echarse para atrás y participar de algo en una pantalla como que si estuvieran viendo televisión, no, sino que ustedes traen lo mejor que Dios les ha dado. Esto es algo admirable. Esto es algo que me ministra a mí, pero me inspira a mí a seguir siendo innovador. Ustedes se han adaptado a las limitaciones, pero a las oportunidades también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, Señor, si yo no puedo extender mi mano y tocar físicamente si hago un llamado, pero sí puedo llamar a Dios a través de la tecnología, como junto con ustedes, como si estuviéramos en un mismo salón, en un mismo edificio? ¿Cómo poder nosotros entonces decir, Señor, no puedo orar por los enfermos como usualmente lo oramos, ungirlos con aceite como estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero sí podemos invocar el nombre de Dios? Aquí en mi casa invocamos el nombre de Dios. Le decimos, Señor, estamos reunidos en la sala. Aquí podemos tener la Santa Cena también. Aquí podemos orar por los enfermos. Y hemos estado orando por todos los países que han sido impactados. Y ahora Brasil está puntuado a ser el país que sobrepase a España con el mayor número de casos de esta pandemia. ¿Cómo orar por aquellos que quizás no conocemos? Tengo un amigo que es pastor en Chile, que estudiamos juntos en el seminario, y él me escribió y me dice, Oscar, ora por nosotros. ¿Y cómo estamos orando? Mi hermano en Nicaragua, que tiene un liderazgo eclesiástico maravilloso, me dice, Oscar, ora porque en nuestro país la gente está muriendo en las calles. ¿Cómo yo poder tener compasión sobre aún los que no puedo alcanzar? Quizás este espacio que Dios nos está dando, donde Dios ha interrumpido, donde la mega iglesia y la iglesia pequeña están sobre un mismo plano. No importa que existieran megas iglesias, ahora mismo todo mundo ha sido reducido a una misma plataforma, y es la plataforma de la tecnología. El que no tenía tecnología para poder tener servicio ha tenido que duplicar y triplicar sus energías y su aprendizaje para poder tener lo que tenemos delante de nosotros ahora. Hemos tenido que aprender de una manera muy acelerada. Pero ¿cómo lo hacemos de tal manera de que, cuál es la perspectiva que Dios nos da? Si yo tuviera acceso a las tiendas como lo tenía antes de la pandemia, el estilo de vida antes de la pandemia fue interrumpido de manera drástica, de tal manera que tenemos más tiempo ahora en nuestras manos. ¿Cómo lo podemos utilizar? Utilicémoslo para emplearlo en la oración. Utilicémoslo para emplearlo en cómo nosotros introducir nuevas dinámicas, nuevas perspectivas en lo que significa tener hálito de vida.
tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero tener la facultad de poder hablar, porque hoy estamos y quizás mañana no podemos estar. No sabemos cuánto va a durar esta restricción. He estado al tanto de las noticias en California. He visto que en ciertas ciudades en California las personas están siendo renuentes a ponerse una máscara, pero ponerse una máscara no es falta de fe, es una responsabilidad sociológica, es una responsabilidad en salvaguardar de que si yo me infecto, no infecte a otras personas. ¿Cómo nosotros podemos continuar siendo iglesia? Ustedes, la iglesia de Dios, la iglesia, la comunidad de Dios, ahí en California, cómo ustedes están haciendo excepcionalmente y tienen unos pastores maravillosos, cómo Dios los está utilizando. Yo quisiera cerrar con un momento de oración. Pastor, si me lo permite, terminar este espacio con un tiempo de oración y pedirle a Dios. Piensen en los que están viviendo en sus países, los familiares que han dejado en otros países, que este tiempo, solo la mano de Dios nos guarda y nos preserva, nada más. Pero es el juicio que nosotros hacemos, la restricción que yo hago. He visto cómo personas irresponsablemente han utilizado el elemento fe para actuar irresponsablemente. Y hoy por hoy tienen familiares en la sala de emergencia y en cuidado intensivo porque mal utilizaron la fe. Pero Dios nos está permitiendo estar aquí hoy porque Dios tiene propósito con ustedes. Dios tiene propósito con cada uno de ustedes a manera individual y de manera colectiva. Oremos en este tiempo. Padre, te damos gracias porque es por tu misericordia que hoy podemos invocar y tener acceso a tu nombre, a tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque a través de Jesús, nuestro Salvador, podemos y tenemos la facultad, Señor, de poder levantarnos, de poder pronunciar tus bendiciones, de poder leer tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro caminar. Pero en este momento, en esta reunión con mis hermanas y mis hermanos en California, Señor, yo levanto una oración a favor de ellos. Yo te pido, Dios mío, que ahí donde ellos están, tu presencia, tu unción, tu espíritu les abrace, Señor, les cubra, les dé, Señor, ese don tan maravilloso, Señor, de poder ser lumbrera en medio de la oscuridad, de poder ser sal, Señor, en medio de los contornos donde ellos están. Señor, yo levanto a cada familia, a cada persona que está viendo y que está participando de esta enseñanza, de esta reunión eclesiástica, de esta reunión de tu pueblo, Señor, de mujeres y hombres que han sido llamados, Dios mío, a hacer la diferencia. Padre, yo te ruego que tú le puedas utilizar y le puedas permitir realizar el llamado que tú tienes sobre su vida, Señor, dentro de su familia, dentro de su hogar, de la comunidad donde viven, de la sociedad donde habitan, Señor, y dentro de los trabajos y funciones que ellos laboran. Padre eterno, gracias por este tiempo que nos das, la perspectiva que tu palabra nos ha traído en el día de hoy. Señor, de poder poner atención sobre el comportamiento, pero también tener la perspectiva del por qué vivimos y por qué hacemos lo que hacemos. Señor, yo te ruego en este momento que tú les alcances, que le permitas, Señor, ser de influencia en los círculos que ellos se encuentran, para que ellos puedan dirigir personas hacia ti. Pero sobre todas las cosas, que la integridad familiar, que la integridad filial, que la integridad como tu pueblo se mantenga, Señor, de una manera fuerte, que la proximidad y el acceso a estar juntos a través de la tecnología abra nuevas puertas que utilicemos nuestras redes sociales como herramienta de alcance, herramienta de ejemplo, herramienta de acceso, Señor, a lo que es tu palabra y lo que es la virtud de conocer que tú eres un Dios fiel y verdadero y hacedor de todas maravillas. Señor, colma a tu iglesia, Señor, en California, Dios mío, en Rancho Cucamonga y en Pasadena, Señor, de nuevas virtudes, de nuevo llamado, Señor, de nuevas maneras de cómo hacer iglesia y ser la iglesia que tú has llamado. Pido tu bendición sobre ellos. Te doy gracias por la obra y la multiplicación de los dones y talentos que tú le has entregado. Señor, y que tu bendición sea delante y detrás de ellos.
Señor, y dale nuevos accesos a nuevas normas, a nuevas maneras de cómo comunicar este mensaje tan maravilloso que es el mensaje de tu palabra. Pido tu bendición sobre ellos de manera múltiple, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, y que traiga salud y bienestar en todo momento. Amén y amén. Amén. Hermanas, pastores, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por estar con ustedes en este tiempo tan maravilloso. Bueno, gracias, Pastor Oscar. Damos un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias por esta palabra justa que has traído para nuestras vidas. La recibimos, la tomamos y que podamos siempre depender de ese amor de Dios que no varía, ¿no? Más allá de todo, y que ante la necesidad podamos siempre acudir a ese precioso amor de Dios que nos besa, ¿no? Múltiples veces, ¿no? Contra todo pronóstico, Él rompe esas estructuras, y que también nosotros podamos aprender a entender este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Reinterpretar este tiempo. Un hermano y el otro tuvieron que reajustarse, ¿sí? Pero lo bueno que tenemos el amor de Dios que siempre nos permite, ¿no? Ajustarnos a Él. Así que damos gracias a Dios, bendecimos la vida del pastor Oscar, bendecimos su esposa Rosy, sus hijos, bendecimos el ministerio que Dios les ha encomendado, y pedimos que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Tiempo de si te quedas antes de finalizar, y vamos a tener un ratito para alabar al Señor, y después vamos a estar finalizando el servicio. Adelante los hermanos de la alabanza. Amén. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, y Dios en maravilla, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré.
como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios es maravilla y Dios es maravilla. Dios es poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios es maravillas y Dios es maravilla. Dios es poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre será. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre será. Y Dios es maravilla, Dios es poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Y Dios es maravilla, Dios es poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Aleluya, damos gracias, Dios, y declaramos que este es un tiempo de encuentro con ese amor del Padre para tu vida. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres un Dios de maravillas, un Dios de poder y un Dios de autoridad. Gracias porque has puesto anillo en nuestra mano, vestidos, sandalias. Gracias, Señor, porque, Señor, tú, Señor, nos restauras, nos honras, nos fortaleces. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores, como hemos hablado hoy, de todas las cosas que nos has puesto en nuestras manos, Señor, especialmente del tiempo y de la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Bueno, y también buenos administradores de las finanzas que Dios nos da, es una de las áreas importantes que Dios nos pide cuentas también, ¿no? Lucas capítulo 6, da uno de los textos muy conocidos que dice, dad y se os dará. Otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, den y recibirán. ¿A cuánto nos gusta recibir, verdad? Bueno, para recibir hay que, de acuerdo a la Biblia, dar, ¿no? Dar para recibir. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Qué importante es el dar, porque es lo que genera espacio para más. Desbordante y derramado sobre nuestro regazo. ¿Cuánto dicen, Señor? Estoy listo para recibir una medida desbordante. Amén. Eso depende mucho de nuestro dar. ¿Sí? Por lo menos lo que dice acá, ¿no? Dice, la cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio, o la medida que den, puede traducirse también, será la medida que reciban
a cambio. Esa es la traducción más ajustada a lo que dice la Biblia en sus lenguajes originales. ¿Sí? Entonces, tan importante esa dinámica, no porque hacemos un trueque con Dios, pero la verdad, las personas que más dan, sí, son las que más reciben. Cuando uno retiene, sí, y no da, eso trae problemas, ¿no? Y se echa a perder muchas veces, ¿sí? A veces tratamos de retener tanto y no. Por eso es tan importante cuando Jesús habla de la semilla. De la semilla llega un momento que ya, ¿qué haces con la semilla? Pero cuando la sembrás, la semilla es la que da este fruto y se multiplica, y el fruto tiene un montón de otras semillas. Y qué maravilloso que Jesús nos habla de que Él también se ocupa de nuestras situaciones financieras. Como decía el pastor Oscar, hizo una fiesta, hizo un banquete cuando él estaba tratando de comerse la comida de los cerdos. Amén. Cuando vamos a la presencia de Dios, Él tiene esa abundancia. Y damos gracias a Dios. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Como siempre hablamos y como siempre estamos concientizándonos que este es un acto de adoración al Padre, es un acto de adoración por quien Él es, por las bondades, por las misericordias que tú has tenido, Señor. Queremos ofrendar, queremos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, Amén, que nos anima una y otra vez más, Señor, a ir a tus brazos, a ir a tu presencia, Señor. Sabemos que el perdón solamente viene de ti, Padre, pero también sabemos que en tus brazos, en tu presencia, Señor, aún en tiempos de escasez podemos encontrar, Padre Santo, la abundancia que está en tu mano, Dios. Gracias porque tú nos has hecho administradores de todas las cosas. Nos has puesto, Señor, esa unción para administrar los recursos. Pero cuando hablamos, Señor, de la adoración, del dinero, no queremos dejar de ver el dinero, Señor, como un acto también de adoración, un medio para adorarte. Por eso queremos honrarte, adorarte, exaltarte en esta tarde, Señor, a ti, y que tú recibas nuestra adoración como olor fragante, como está escrito en tu palabra. Te damos gracias por aquellos, Señor, que han dado y siguen dando, y por aquellos que están pasando dificultades. Pedimos misericordia, Señor. Pedimos tu piedad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú les estés proveyendo de manera abundante. Sí, Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Padre misericordioso. Toca la vida, los corazones y las mentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Yo siempre les cuento a la iglesia que siempre hay algo para dar. Me acuerdo, nosotros no teníamos nada porque Dios nos tuvo que a nosotros enseñar y nos tuvo que mostrar de que no era solamente nuestro trabajo y nuestras fuerzas, sino que era confiar en Él. El Señor me hablaba, siempre va a haber algo para que puedas dar. Y daba, a veces me regalaban muchas cosas caras a mí por el lugar donde yo trabajaba, mucho oro, muchas cosas, y daba, y Dios me mostró que la semilla se multiplicaba. Así que yo declaro sobre tu vida que ese acto de adoración, esa semilla, Dios la va a agarrar en sus manos y la va a multiplicar. Que Dios te bendiga. Amén. Y para muchísimas gracias. Pueden hacerlo en www.iglesiaide.org. Que Dios bendiga abundantemente tu vida en todas las áreas. Así que levanta tu mano, vamos a despedirnos en esta tarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Que Dios te bendiga. Nos despedimos con los que están en Facebook. Espero que tengan un domingo y una semana súper bendecida. Que tengan un día hermoso, como dice ahí. Y los esperamos el día martes en la oración a las 7 de la mañana. Miércoles en el servicio, 7:30 de la noche. Viernes oración, 7 de la mañana y después el domingo de vuelta. Que tengan una hermosa semana y nos vamos a quedar un ratito los que estamos aquí en bendiciones Zoom. a todos.